Muy buenas a todos, estamos en un nuevo podcast con Celia Carrasco, que actualmente se dedica a un doctorado en estudios hispánicos con humanidades digitales, pero no hay que olvidar que estuvo en el IES Benjamín estudiando. Muy buenas y estamos encantados de que nos hayas hecho un hueco en tu agenda para poder hacerte esta entrevista. Hola Iker, hola a todos. Para mí la verdad que es un placer y un honor poder estar aquí y poder volver al IES Benjamín a casa, aunque sea a distancia. Muchas gracias. Como hemos comentado, tu nombre es Celia Carrasco, eres de Tudela y ahora quiero que tú nos hagas una pequeña introducción tuya de dónde has estudiado. Ya hemos comentado que en el IES Benjamín, luego después del IES Benjamín a dónde te fuiste a estudiar hasta el día de hoy. Hice cuarto de la ESO de ciencias porque en ese momento pues quería estudiar física, pero ese verano en el paso de cuarto de la ESO a bachiller fui a un campus de profundización científica en Soria y me di cuenta de que Soria me interesaba más como ciudad literaria que como ciudad científica. Entonces ahí como que tuve ese proceso de cambio y me cambié a bachillerato de humanidades y ya empecé a estudiar latín y griego que me encantaron y estaba ya también escribiendo relatos y poesía y eso hizo un poco toda esa confluencia de hechos que decidí estudiar filología hispánica en la Universidad de Zaragoza y bueno, eso hice filología hispánica con un módulo que era de estudios clásicos que tenía latín y griego. Pero me di cuenta de que no era exactamente lo que yo quería estudiar porque estábamos muy centrados en la lingüística y en la literatura, pero desde la perspectiva de historia de la literatura. Y ya en los últimos años del grado descubrí la teoría de la literatura y la literatura comparada, que es lo que realmente me hubiera gustado estudiar, pero como nunca es tarde, siempre hay algunas oportunidades. Lo que hice fue irme a la Universidad de Salamanca y hacer allí un máster de teoría de la literatura y literatura comparada. Y mientras estaba haciendo ese máster de investigación, apliqué a una beca para hacer el doctorado de estudios hispánicos con humanidades digitales aquí en Canadá. Y ese ha sido un poco el proceso y el recorrido de segundas oportunidades. Como comentas, y que en cuarto de la ESO tuviste como ese clic de cambiarte del bachiller para entendernos que va más dirigido a hacer medicina y todo este tipo de carreras a un bachiller humanístico. Desde pequeña fue tu interés sobre la literatura, sobre la escritura de poemas y todo relacionado con escribir y redactar. En mi familia, en mi casa, siempre se había leído mucho, como que mi padre, mi madre, mi hermana y yo teníamos como espacios dedicados a la lectura y se leía mucha novela, mucha filosofía también, pero había algo que faltaba en nuestra biblioteca en casa que era precisamente la poesía, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco, esa falta o esa ausencia fue un poco lo que me produjo la inquietud de tratar de explorar un poco ese entorno y buscar esa forma de decir de otra manera a través de la escritura poética. Y bueno, creo que un poco todo eso fue confluyendo. Yo siempre he tenido como muchas inquietudes creativas, tanto desde la poesía como desde otros espacios como la música también. Y al final encontré mi forma de expresar eso mejor en el poema. Y fue eso lo que me llevó a seguir este camino que en el fondo ha sido un camino de investigación, pero también de creación, porque al final la investigación académica sobre la literatura o la teoría ha ido alimentando la creación y eso a su vez ha hecho como el diálogo con otras voces de la investigación y la creación, ¿no? Entonces, sí. Claro, todo se retroalimenta. Sí. Adquirías conocimientos por un lado, los implementabas por otro y eso te hizo que te interesases por escribir poemas. Pues ahora nos puedes explicar un poquito mejor qué estás haciendo ahí en Canadá, como hemos comentado. Al final estamos haciendo ahora a las 5 de la tarde aquí la videollamada, pero allí son las 11. Sí. Bueno, pues yo vine a Canadá con una beca de la Fundación Ramón Areces, que era para cursar estudios de doctorado en humanidades digitales, y al principio como que no tenía muy claro cómo era esto, ¿no? Pero estoy dentro de un programa que es estudios hispánicos, entonces pues como que desde la filología hispánica a los estudios hispánicos he llegado bastante bien, entonces puedo seguir trabajando la poesía escrita en español y también la teoría de la literatura. Y aquí el doctorado en Canadá consiste en varias cosas. Por un lado, soy asistente de enseñanza en estudios de grado, lo que sería el grado universitario
en asignaturas de humanidades digitales que van cambiando cada trimestre. Por ejemplo, ahora tenemos una que se llama Creando con Inteligencia Artificial. Y luego, por otro lado, aquí el doctorado tiene una parte de seguir formándose, es decir, seguir teniendo asignaturas como lo que en España sería un máster de especialización. Y por otro lado también tenemos que formarnos en lo que es la docencia, entonces tenemos que hacer diseños y defensas de cursos propios que hacemos, como lo que en España sería el máster de educación, ¿no? Entonces es como que todo se va combinando y al mismo tiempo desarrollamos una tesis doctoral que sería pues esa investigación como más amplia que lo que ha podido ser el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster, ya en un tema concreto. Y yo estoy trabajando el fenómeno de inmersión en la poesía española contemporánea y también en el arte digital. Entonces ahí es donde confluyen los estudios hispánicos y las humanidades digitales. No, porque al final puede sonar como que está muy diferenciado en cuanto a las humanidades, como la inteligencia artificial, como comentabas ahora mismo, y las tecnologías. Pero al final tu máster está enfocado en eso, en implementar las humanidades en todo lo revolucionario, en la tecnología. Precisamente, bueno, en Canadá existe una modalidad de doctorado, de tesis o de investigación, que es la investigación-creación, Research Creation, que básicamente, bueno, está reconocida aquí e institucionalizada. Entonces permite como hacer trabajos interdisciplinarios que aunan la investigación con la creación. Entonces es como que la generación de conocimiento innovador se hace por medio de prácticas creativas y académicas, ¿no? Entonces las humanidades digitales son un buen espacio para trabajar eso, ¿no? La creación y la investigación, pues a través de la confluencia del texto poético con diferentes tecnologías digitales también. O sea que actualmente estás más enfocada en cursar tu doctorado que más en escribir poesía, podríamos decir. En realidad no, porque parte de mi doctorado es una obra creativa. Entonces es como que voy a escribir una poética centrada en este fenómeno de inmersión y el final de esa obra será una obra creativa, ¿no? El final de la tesis. Entonces tendrá una parte de investigación y otra de creación que van a estar en todo momento conectadas. Hay que recalcar que ya tienes 4 libros publicados y este podría ser tu quinto libro publicado, ¿no? Sí, bueno, realmente no va a ser un libro, seguramente sea una obra sonora, pero sí. Vale. La siguiente obra. Sí. La próxima pregunta que querría indagar sería ¿por qué elegiste la poesía como medio de expresión? Sí, bueno, pues en realidad yo empecé escribiendo relato, pero en el momento en el que me acerqué a la poesía me di cuenta de que ese era un espacio en el que podía de alguna forma dislocar el habla cotidiana y buscar otras formas de decir. Y de hecho hay un poeta que se llama Roberto Juarros, un poeta argentino, que dice que la poesía dice lo que no se puede decir de otra manera, ¿no? Entonces es como esa aproximación hacia una forma que nos permite renombrar la incertidumbre a través del lenguaje, pero también rompiendo el propio lenguaje, ¿no? Y dislocándolo y explorando esos espacios vacíos o de indeterminación que se crean y que a veces desembocan incluso en el balbuceo, ¿no? Cuando no podemos alcanzar a decir algo, pero rompemos el lenguaje para hacer otro tipo de cosas o de juegos poéticos. O sea, desde muy pequeña has estado escribiendo, siempre tu medio de expresarte ha sido a través de la escritura. Sí, quizás porque, por ejemplo, yo no he dibujado mucho, quiero decir, pensando cuando era pequeña y, por ejemplo, mi hermana dibujaba bastante, yo no dibujaba tanto y era como que mi forma de pintar era pintar con palabras, ¿no? Entonces creo que la imaginación creadora en el ámbito poético tiene como un papel muy importante porque al final los poemas son imágenes, ¿no? Son imágenes mentales que se trasladan al texto. Entonces, sí, ese sería como el espacio. Y ahora vamos a pasar a las obras que hemos comentado, vamos a analizar obra a obra, las 4 obras que he dicho anteriormente que has redactado. Vamos a empezar por la primera, que es Entre temporal y frente, que lo publicaste en Olifante en 2020. Además, fuiste finalista del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. ¿Qué nos puedes contar de esta obra? Bueno, pues esta fue mi primera obra de poesía y es un libro que está dividido en 8 partes. Es un libro en sí mismo,
porque como que está estructurado como una obra conjunta, pero en realidad eran poemas que había estado escribiendo durante todo el periodo del instituto. O sea, lo publiqué cuando ya estaba en la carrera en Zaragoza, pero lo había escrito durante mi etapa de instituto. Entonces, es un libro en el que aparecen muchísimos temas que están en la historia de la poesía desde siempre, temas como el amor, la muerte, la vida o el paso del tiempo, pero todo ello está vertebrado siguiendo una polisemia triple y cruzada de las palabras temporal y frente, que primero se exploran desde un plano más anatómico, luego un plano más meteorológico y luego un plano más bélico, ¿no? Entonces son poemas muy diferentes, pero tienen como ese eje conjunto. Y a su vez el libro comienza con un preludio, que sería como esa especie de calentamiento metapoético sobre lo que es la escritura y sobre la relación del poema con el canto, y termina con una coda, que sería esa cola o ese canto final a la armonía de la vida. Entonces, es un libro en el que, en definitiva, lo que hice fue tratar de convertir lo que era el dolor inicial de ese texto, de esa obra, en algo que pretendía resultar estético, y eso de alguna forma lo intenté conseguir por medio de precisamente de esa vinculación entre el poema, el canto y el espacio musical de la lectura y el verso. Hay que recalcar que es que ya fue el primero que publicaste y el primero que ya fue finalista para un premio. Sí, bueno, en realidad el libro como tal no lo presenté a un premio, porque ese premio como que lo concede el ministerio, bueno, un jurado que nombra el ministerio, sobre las obras que se han publicado en España el año anterior y que son de menores, no sé si de 30 años creo. En realidad muchos de los textos que aparecen en ese libro ya habían sido premiados, porque yo, mientras estaba en el instituto, como que participé en muchos concursos literarios y era mi forma de preguntar, como desde mi inocencia y desde mi silencio y desde mi acto íntimo de escritura, que era como una especie de secreto, preguntar al mundo si estaba haciendo bien lo que quería hacer, ¿no? Yo quería escribir, y como que mis inicios sí que fueron bastante de enviar obras a concursos para ver si podía recibir una respuesta que me dijera vas por el buen camino, ¿no? Y la verdad es que tuve mucha suerte, ¿no? Y al principio pues eso, seguí participando en premios porque me iba bien. Luego ya me di cuenta de que el ejercicio poético no era eso, o sea, no tenía que seguir concursando siempre para recibir como esa retroalimentación externa, pero al principio me sirvió mucho como ejercicio y para ponerme fechas de tal día tengo que entregar un poema relacionado con tal tema para el concurso de no sé dónde, ¿no? Era como una especie de taller poético de tener temas y tener lectores al otro lado. Entonces me sirvió bastante, sí. Lo utilizabas más con un medio de poder testear si los hacías bien o los redactabas bien, o si ibas por un buen cauce, ¿no? Más bien que por recibir ese premio. Sí, realmente sí, porque en el fondo cuando yo me presentaba con un seudónimo, entonces eran personas que no me conocían y a las que yo no conocía y que sabía que iban a ser totalmente sinceras con mi texto, ¿no? Entonces sí, por eso me sirvió mucho. Porque por mucho igual estabas en el instituto y se lo entregabas a tu profesora de lengua, pero como tenéis un afecto más cercano, igual podría no decirte las cosas como son y camuflártelas un poco y entonces no poder cambiar, ¿no? Más bien iba por eso. Sí, bueno, también he de decir que hubo un profesor que me ayudó mucho, en el sentido de que cuando yo escribí mis primeros textos poéticos, yo había escrito relato hasta ese momento y no había leído poesía, entonces yo pensaba que el poema tenía que ver más con la forma que con el contenido. Y fue, o sea, en el momento a mí me pareció que esa persona había sido muy dura con mis textos, pero en realidad le agradezco enormemente su sinceridad, porque me hizo ver que un poema no era eso, ¿no? No era la forma, no era lo que aprendíamos en clase de lengua, de las diferentes figuras retóricas todas mezcladas y articuladas con la métrica, ¿no? Era otra cosa. Entonces, por ese lado también he de decir que recibí retroalimentación muy valiosa, pero es verdad que el hecho de tener como diferentes voces externas que te guíen un poco sirve mucho. De hecho, uno de los primeros, bueno, de las primeras veces que recibí esa retroalimentación fue desde el premio Jordi Sierra y Fabra de novela. Presenté un libro que se titulaba Desierto covalente, que desde entonces no he tocado, se ha quedado ahí como, bueno, fosilizado y ya apartado en el rincón y en el taller de la memoria. Pero fue muy interesante ese proceso porque cuando el jurado lee esas obras te manda, o sea, a todos los participantes
les mandan como un informe de evaluación sobre lo que han visto en la obra, qué modificarían, qué les ha interesado, y también Jordi Sierra y Fabra dedica una carta a cada participante, ¿no? Entonces, como que es un proceso muy valioso que aporta mucho y a mí me ayuda un montón. Muy valiosas estas palabras porque al final eres joven, necesitabas testearlo y tenías que buscarlo de alguna forma y utilizaste mandar para que podértelo corregir estos premios. Ahora vamos a pasar a tu segunda publicación que se titula Selvación, que lo publicaste, si no me equivoco, en Torremonzas en 2021 y ganó el premio de poesía joven Gloria Fuertes. Pues Selvación es un libro que escribí durante la pandemia, entonces el título Selvación parte un poco de un verso de Rubén Darío que dice «Oh, la selva sagrada». Entonces lo que trabajo en este texto es que, bueno, en ese momento de la pandemia en el que todos estábamos viviendo un poco el contexto de la ciudad congestionada y todo, bueno, toda esta tragedia, pues en este libro la selva sagrada es la selva del lenguaje que emerge como en ese espacio de apertura y de posibilidades, ¿no? Entonces es una especie de viaje tripartito. El libro tiene 3 partes. La primera se titula Ciudad, la segunda Hogueras Cenicientas y la tercera San Silvestre, y es precisamente ese apartamiento de la ciudad congestionada en busca de un espacio silvestre idílico, que es esa selva sagrada del lenguaje que tiene que ver con la apertura de posibilidades que permite la propia poesía. ¿Cómo surgió la idea de este libro? O sea, ya publicaste el primero y este segundo, ¿en qué te inspiraste? Como nos has comentado en esta obra, pero ¿qué te llamó la atención para comenzar a escribir? Este libro es diferente en lo que es el estilo y la forma al anterior. Es como más narrativo y menos lírico al principio, y el viaje lírico se produce al final, donde el poema está más cerca del canto, y en realidad me inspiré bastante en lo que eran las imágenes cotidianas de ese momento, ¿no? Era como buscar la emoción en lo esencial de las pequeñas cosas que estaban pasando esos días, y básicamente me inspiró un poco eso, lo que es el contexto, y también, bueno, diferentes autores que estaba leyendo, Rubén Darío por un lado, y no recuerdo ahora mismo, Roberto Juarroz también, y bueno, diferentes voces con las que dialogo a lo largo del texto, ¿no? Y que permiten precisamente abrir el lenguaje a otra realidad diferente de la tragedia en la que estábamos inmersos. ¿Y esta obra la entregaste para poder ser premiada, como hemos comentado, a la poesía joven de Gloria Fuertes, o te los cogieron ya una vez publicado? El primer libro lo publiqué en Olifante, entonces lo que hice fue mandar el manuscrito a la editorial, pero en este caso el premio Gloria Fuertes es básicamente una convocatoria de la editorial Torremozas en la que se presentan diferentes libros, y una parte del premio es precisamente poder publicar ese libro en Torremozas. Entonces como que yo mandé el libro al premio para ver si podía publicar ahí, y bueno, la respuesta fue que sí, y poco después salió muy rapidito precisamente por eso, ¿no? Porque era una convocatoria para publicarlo ya en ese momento. Pues ahora pasaremos a tu tercera obra, que se titula Limos del cielo, que esto nos explicas ya mejor, pero voy a hacer yo como una pequeña introducción, que es agrupaste varias obras en un solo libro, en una sola obra. Fue una iniciativa que surgió del Festival Artefacto de Logroño, que es un festival de poesía al que me invitaron, y entonces la invitación al festival conllevaba precisamente a hacer un pequeño librito que me dijeron que podía ser o totalmente inédito o podía ser una antología de textos previos o lo que quisiera. Entonces esto pasó a finales de 2022, creo que en noviembre, y yo en 2023 iba a publicar ya Rupestre, que era mi siguiente libro. Entonces, claro, me encontré ahí en ese punto de que en 2021 había publicado Selvación, estábamos a finales de 2022 y ya iba a publicar Rupestre. Entonces dije, no tiene sentido que adelante textos de Rupestre que van a salir en nada, y tampoco voy a separar textos de Rupestre para hacer otro libro, porque Rupestre ya estaba como entidad propia. Entonces lo que hice fue hacer una pequeña antología, que en realidad acabó siendo un libro porque tiene unidad temática y formal en sí mismo, pero lo que hice fue agrupar algunos textos de Entre Temporal y Frente, otros de Selvación
y otros textos inéditos que se habían quedado fuera de Rupestre, o sea, otros textos de mi taller poético que no había metido en Rupestre. Y bueno, básicamente la selección fue un proceso muy interesante porque en realidad era como que la selección había ido ocurriendo por sí misma en los años previos, porque cuando yo voy a recitales o a encuentros poéticos y tengo que leer, eh, hay una cosa muy curiosa que se produce, que es que acabo leyendo siempre los mismos textos de cada libro, ¿no? Como que tengo mis favoritos sin querer. Entonces, como que ese había sido el proceso inconsciente de selección, de decir, vale, lo que suelo leer es esto, entonces será por algo, ¿no? Y me di cuenta de que esos textos de diferentes libros dialogaban muy bien entre ellos, y ya de esos textos y de los inéditos surgió como esa confluencia que es Limos del Cielo, y en el que trabajo un poco esa idea de los limos, de lo terrestre, ¿no? Y de lo que está por debajo del suelo, y el cielo, que sería lo aéreo, que es bueno, una de las imágenes que sobrevuelan mi poesía y que tiene que ver con esas caídas paradójicas hacia la luz que permiten romper los límites del mundo conocido y abrir otras posibilidades poéticas. Y este libro, además de que tuviste como que escoger obras de diferentes momentos que habías redactado, que no eran todos del último año, sino que habías escogido desde más bien tus inicios hasta tus finales, cuando ya ibas a formar esa obra. Como has dicho tú, ha sido un proceso más subconsciente, que eran los que más te llamaban a ti. ¿Cómo fue ese proceso para poder elegir? Porque sí que lo hiciste desde el subconsciente, pero también habría algo en el interior tuyo de decir, ¿por qué quiero agrupar todos? Sí, pues, o sea, el proceso inconsciente era el de la lectura previa, de decir, vale, tiendo a escoger estos, ¿no? Pero el proceso consciente que también hubo fue básicamente el trabajar con diferentes imágenes. Por ejemplo, un poema utilizaba una imagen y el siguiente comienza con una imagen parecida a la anterior, y es como que ya se van entrelazando entre ellos en el libro y van construyendo esa línea, ¿no? Entonces me di cuenta de que había imágenes recurrentes en mi poesía que tal vez yo no había visto hasta el momento, pero que en ese instante de poder configurar como otra línea poética desde textos que formaban parte de otros cuerpos textuales, como que eso vio la luz, ¿no? Y entonces fui dándome cuenta de diferentes temas o motivos que se repetían y que podían crear como otro hilo conductor o quizás otra especie de narrativa dentro de los poemas. Ahora vamos a pasar a tu última obra y la más reciente, Rupestre, que lo publicaste en Olifante en 2023. ¿En qué se enfoca esta última obra y por qué el título Rupestre? Rupestre es un libro de poesía en el que ya no trabajo tanto lo que serían los temas, o sea, no puedo decir cuál es el tema como tal de Rupestre, sino que trabajo más bien motivos líricos. Entonces hay dos motivos líricos fundamentales en este libro, que son el color rojo, que está como entre mis obsesiones literarias ya desde el poema Granada, de Entre temporal y frente, o sea, que ha ido como recorriendo toda la obra, y otro es el motivo de la luz. Entonces son dos elementos que dialogan en este libro, y Rupestre en el fondo se refiere como a esa cueva del lenguaje, en la que por un lado hay diferentes imágenes del color rojo, que serían como esos petroglifos o esas pinturas rupestres de la imaginación creadora, y por otro lado hay diferentes poemas relativos a la luz, que tienen que ver con el fuego de las historias compartidas, ¿no? Y con ese crepitar. Entonces Rupestre es como esa cueva del lenguaje donde crepita el fuego del verdadero hogar en lo que es la palabra poética. Y es un poco eso con lo que trabajo a lo largo del libro. Es un libro además que es mucho más orgánico que los anteriores, porque Entre temporal y frente estaba dividido en 8 partes y Selvación en 3 partes, pero Rupestre ya no tiene secciones con títulos, sino que es como toda una unidad. Y sí que la primera mitad de los poemas trabaja más las imágenes de ese color rojo, y la segunda mitad trabaja más con la luz o con el componente aéreo de diferentes elementos como el pájaro, pero el eje que vertebra todo este libro es un poema que es el Cántico es ritual, o Cántico espiritual con pi entre paréntesis. Se titula Canciones entre el alma y el verbo, en el que lo que hago es recuperar el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y reescribirlo utilizando las mismas rimas y la misma extensión de su poema, pero con las imágenes más relevantes de este libro, todas relativas a ese color rojo y a esa luz, ¿no? Entonces sería como ese esqueleto interno del libro que lo que hace es vertebrar como toda esa
organicidad conjunta del pensamiento poético. Desde tu periodo de bachiller hasta ahora, ¿siempre has utilizado la escritura como medio para expresarte? ¿O es más bien porque tienes unos objetivos y decir, tengo que publicar este año una obra, el año que viene otra obra? ¿O es más un proyecto tuyo interior de decir, cuando me inspiro escribo, o normalmente sueles escribir de forma continua? Es más bien un proyecto mío interior. De hecho, aunque al principio me sirvieron mucho las fechas, como decía, y tener mi calendario de temas y de cosas, eso fue como el taller poético inicial y eso ya como que quedó atrás. Y ahora mismo, ahora que ya he encontrado como mi forma de decir o más bien mi percepción de lo que es la poesía, como esa especie de renombrar la incertidumbre y buscar la emoción en las pequeñas cosas, bueno, creo que el pensamiento poético es un pensamiento lento que no combina nada bien ni con la presión ni con las fechas, sino que va por otro lado. Entonces, no trabajo poniéndome fechas de tengo que publicar en este momento, sino que es la propia obra la que decide cuándo está lista, si es que en algún momento termina de estar lista, ¿no? Porque el poema está siempre en construcción. Es verdad que en algún momento hay que cerrar el libro, pero el libro podría continuar hasta el infinito, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que yo no publico nada de lo que no esté segura todavía, ¿no? Mientras que si me pusiera fechas de, vale, el 23 de abril tengo que sacar otro libro, pues sería otro proceso totalmente distinto y supongo que sería otro resultado completamente diferente también. Que tendrías al ponerte fecha sería un poco más artificial, no lo que te pide el cuerpo, sino una cosa más artificial al ponerte una fecha y decir, ahora tengo 2 semanas para terminar el relato y no tengo tiempo. Entonces que lo hagas como de forma más interna te da esa naturalidad al publicar las obras. Sí, entiendo que sí, porque estaba pensando ahora, ¿no? Como que con la investigación, por ejemplo, o los artículos académicos es como un proceso totalmente diferente de, por ejemplo, te piden un capítulo para un libro que están editando y te dan ya una fecha límite antes de que empieces incluso a hacerlo, ¿no? Entonces es como que son 2 tipos de procesos, 2 tipos de escrituras totalmente distintos. Entonces sí que, por ejemplo, con lo académico me muevo con fechas de entrega y demás en ese tipo de textos, pero en lo poético prefiero como dejar que el pensamiento poético siga su curso y siga su propio ritmo, como a velocidad de cuentagotas, ¿no? Muy poco a poco. Además, estas obras aún las podemos encontrar. ¿Se pueden comprar estas obras, si no me equivoco? Sí, a excepción de Limos del Cielo, que fue una edición que se repartió durante el festival y creo que se vende como en librerías muy concretas de Logroño. El resto de libros sí, en cualquier librería, los libros de Olifante y de Torremoza se pueden encontrar o encargar, sí. Pues pondremos en la descripción del vídeo unos pequeños enlaces para, por lo menos, a la gente que te escuche y quiera, pues, leer. Ahora vamos a pasar a la parte más del alumnado. Entonces quiero que nos hagas como unos pequeños consejos del alumnado cuando siente esa presión, ese agobio, ese malestar. ¿Qué pequeños tips nos podrías dar tú? Que porque lo has vivido, has estado en el Benjamín, como hemos comentado, has estado en la posición nuestra de tener la dicotomía de no saber qué carrera escoger o simplemente no tener ni que escoger porque no tienes claridad sobre lo que te gusta o lo que no te gusta y estás en esa posición de que tienes que elegir sí o sí, porque como hemos comentado, en el sistema académico te dan fechas y hay que elegir. ¿Qué nos podrías, qué pequeños consejos nos podrías decir tú, pequeños o la extensión que sea, para poder superar estos? Al final es un proceso transitivo. Bueno, pues el primer consejo es que nos demos cuenta de que no estamos solos, sino que siempre va a haber apoyo. Es decir, sí que es verdad que hay como presión social en torno a ciertas cosas, pero también hay apoyo, ¿no? Y hay que buscar, sobre todo cuando estamos en un proceso de decidir algo, quién está apoyando lo que es mejor para nosotros o lo que creemos que es mejor para nosotros. Entonces, bueno, por ejemplo, frente a estudiar lo que tiene más salidas en lugar de estudiar lo que realmente queremos estudiar, creo que bueno, la vida es demasiado corta para dedicarla a cosas que no nos hacen felices. Entonces, pues básicamente recomendaría que nadie elija estudiar algo que en realidad no le gusta, porque eso va a hacer o bien que se dedique a algo que no le gusta o bien que acabe abandonándolo porque
va a querer hacer lo que le gusta, ¿no? Entonces creo que todos estamos como en ese proceso de búsqueda constante y es normal que nos equivoquemos y siempre va a haber segundas oportunidades, ¿no? Yo estudié filología hispánica, pero no me gustó exactamente como la visión desde la que eso se estaba haciendo y entonces hice el máster en otra especialidad, ¿no? Y entonces esa fue como mi segunda oportunidad. Pero bueno, siempre desde lo que es nuestro conocimiento de nosotros mismos, nuestra pasión y sobre todo también para afrontar lo que comentabas de la presión, ya sea presión social o presión que nosotros mismos nos ponemos sobre nosotros. Creo que es importante que nos pongamos como pequeñas metas coherentes con nosotros mismos. Es decir, ningún estudiante va a tener las mismas circunstancias vitales o los mismos procesos que el estudiante de al lado. Entonces, como que no podemos fijarnos en las metas de la persona de al lado para establecer las nuestras propias, ¿no? Sino que tenemos que conocernos, estar como en ese proceso de búsqueda constante de nosotros mismos y ponernos nuestras propias metas pequeñitas y coherentes. Y creo que eso como que ayudará mucho a lo que es nuestra salud mental en diferentes procesos, ¿no? Eso diría. Y también sobre todo buscar apoyo, ¿no? En los institutos están los servicios de orientación y eso siempre ayuda. Al final, desde muy pequeños tenemos que elegir. Ya en tercero de la ESO, si no me equivoco, ya tenemos que elegir si queremos estudiar la rama científica o más la rama humanística. Ya luego, un año después, tenemos que elegir entre qué tipo de bachiller vamos a hacer. Al final, desde muy jóvenes tenemos, como hemos comentado, esa dicotomía, esa duda de estudio una cosa, estudio otra, estudio en teoría la parte científica porque tiene, en teoría, como lo ponemos entre comas, más salidas, o la parte humanística porque es lo que me gusta. Al final, como tú recalcas, es importante saber qué te gusta y qué no te gusta. Por mucho que tenga más salidas, que yo no creo que una carrera tenga más salidas o no, sino yo creo que cuando te gusta algo, siempre vas a encontrar ese punto que te va a dar a ti o sea, te va a sentir a ti realizado porque estás haciendo algo que te gusta, y cuando haces algo que te gusta, lo haces el doble de bien que otra cosa que no te gusta y siempre encuentras un espacio. Sí, totalmente. O sea, creo que más que existan cosas que tienen salidas y cosas que no, es que cada uno encuentra su forma de dar salida a lo que realmente le apasiona o le motiva, ¿no? En esta vida. Entonces creo que eso es lo importante. Y también pues saber que no somos perfectos, que nadie es perfecto y que existen las segundas oportunidades. Y claramente no siempre podemos acertar a la primera. Sí, totalmente. Al final es todo un proceso de búsqueda constante, ¿no? Y lo que parecía que en un primer momento era nuestro camino, puede que luego no lo sea por el motivo X y tengamos que buscar como otra alternativa. Quería hablar también del fracaso entendido, el fracaso escolar y el fracaso que muchas veces, aunque no tengas un fracaso escolar, puedes sentirte como una persona que no está cumpliendo los objetivos. ¿Cómo crees que puede afectar esto en cuanto al fracaso que te lo puedan imponer desde el ámbito escolar, un fracaso escolar, o un fracaso que te lo impongas a ti mismo o que tu familia te lo recalque? ¿Cómo crees que afecta el fracaso a los jóvenes y cómo pueden reconvertir esa situación en algo un poquito más positivo dentro de lo que cabe, de que ya sabemos que es algo complicado y que podemos recalcar sobre todo que es transitivo? Yo diría que todo fracaso en realidad hay que entenderlo como un caer y levantarse de nuevo, ¿no? Como un pequeño tropiezo. Es verdad que esa sensación de fracaso a veces puede proceder, lo digo por lo que veo yo aquí también en mis estudiantes, porque yo estoy trabajando como asistente de investigación, o sea, de enseñanza, perdón. Entonces, bueno, estoy en contacto con estudiantes de grado universitario y a su vez yo misma he vivido el instituto, el grado, el máster y ahora el doctorado, ¿no? Entonces, como que tengo toda esa perspectiva y creo que muchas veces esa sensación de fracaso procede de que el sistema académico actual lo que hace es poner números a personas, ¿no? Entonces es como que sí, tiene sentido que tengamos que establecer como una escala para evaluar qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Y poder dar salida a las personas, pero es verdad que eso también genera mucha presión en ciertos estudiantes que tienen que conseguir X número para hacer tal cosa después, ¿no? Entonces eso es un poco como la presión del sistema que hace que uno mismo se presione a sí mismo
y bueno, esa combinación nunca es buena, ¿no? Entonces creo que básicamente como que cualquier fracaso en realidad es un tropiezo, pero el tropiezo implica caerse y levantarse, ¿no? Y buscar qué alternativa podemos encontrar a lo que ha pasado y entenderlo siempre como esa oportunidad de crecimiento. Ahora quiero abordar que hemos comentado que tú estás en relación con la inteligencia artificial. Ujú. ¿Cómo crees que afecta actualmente a los estudiantes esta inteligencia artificial? Ha sido un cambio revolucionario. Además, en los colegios ahora mismo nos aportan ordenadores. Al final es darle a una persona que es joven, que podemos decir que entramos en primero de la ESO, que somos niños aún, darle un ordenador con toda la magnitud que tiene y ahora aún encima con una inteligencia artificial que si no la sabes controlar te puede como dominar y poder descarrilarte del camino del estudio, de tener unos valores, de hacer tuyo un trabajo, porque muchas veces al tener esta inteligencia aplicamos que el autor es la propia inteligencia artificial y no hacemos nuestras obras como nosotros nos gustaría o porque nos han dado desde pequeños esta facilidad y sería entre comillas de tontos, para perdonarme la palabra, no usarla porque al final te está dejando en desventaja respecto a otros que en 5 minutos o en menos te pueden solucionar una tarea, un escrito o cualquier tipo de actividad o tarea que te hayan puesto. ¿Cómo crees que afecta a los jóvenes? Pues de muchísimas maneras. Diría que en lo que es el aprendizaje podemos entenderlas como herramientas de ayuda, pero al mismo tiempo herramientas que pueden impedir que nosotros aprendamos si no sabemos utilizarlas para lo que son nuestros fines, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo artificial es aquello que ha sido hecho con arte por el ser humano. Entonces toda herramienta, toda tecnología es un fin creado por el ser humano para cumplir un propósito humano. Entonces si entendemos la inteligencia artificial como eso, pues tenemos que determinar cuáles son esos propósitos para los que queremos usarla y por ahí entra precisamente el utilizarlas éticamente y utilizarlas para un propósito que pueda ser aprender y no desaprender. Entonces, creo que, por ejemplo, las herramientas de generación de textos, ¿no? Como ChatGPT pueden servir para recibir rápidamente como una descripción, una explicación de algo que no entendemos. Pero no puede ser que hagamos todos los trabajos con ChatGPT porque entonces eso nos ayuda a desaprender en vez de aprender, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, sí que es indudable que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Entonces, que parte de todo este aprendizaje va a ser aprender a convivir con ella y también aprender a decidir en qué espacios o entornos vamos a utilizarla y en qué espacios o entornos no. Por ejemplo, las clases relacionadas con la inteligencia artificial que tenemos aquí en la universidad, el espacio de la clase es un espacio de aprendizaje en el que no se utilizan herramientas digitales, sino que está centrado más como en un círculo de conversación en el que los estudiantes tienen que dialogar y debatir sobre diferentes cuestiones que han trabajado en textos sobre la inteligencia artificial. Y luego hay otros proyectos en los que sí que utilizan la inteligencia artificial para, bueno, con fines artísticos, en este caso. Pero es como saber muy bien para qué queremos utilizarla y que nos sirva como herramienta y no como mecanismo de desaprendizaje. El estudiante que empieza en primero de la ESO es muy diferente al que sale en segundo de bachiller. Al final esa transición de cómo la forma de redactar, la forma de expresarnos, porque al final, como dices tú misma, o sea, es el claro ejemplo de expresarse a través de la escritura. Si reducimos esas habilidades o esa forma de expresión se lo trasladamos esa tarea a una inteligencia, como que perdemos nuestra autoridad y nuestra identidad. Entonces, como bien dices, usarlo de herramienta está bien, pero si llega al punto en el que ya te suplanta, es peligroso. Claro, sí, totalmente. O sea, por ejemplo, en mi época, cuando yo estaba en instituto, pues esto todavía no existía, por lo menos no estaba al alcance de todos como está ahora, pero sí que surgía un poco como todo este debate en lo que era Google Translator, que traducía muy mal y se notaba totalmente que el texto estaba hecho con Google Translator, pero era como la forma de salir del paso a veces, ¿no? Que utilizaban algunos estudiantes. Entonces, como que siempre va a haber herramientas que vamos a tener que
que repensar cómo utilizar o para qué sirven realmente, ¿no? Entonces, sí, es todo un debate y toda una cuestión en lo que es la enseñanza ahora mismo, cómo hacer con esto. Al final o sea, hay propios estudios que nos dicen desde que la implementación de la inteligencia artificial se ha habido, o sea, ha afectado el porcentaje del nivel de escritura que tienen los estudiantes. O sea, ha bajado el rendimiento en cuanto en un cierto tiempo la capacidad de expresarse, la capacidad de transmitir sus conocimientos en una hoja, porque al final se está viendo, o sea, está cohibida. Al final, si tú no practicas, no vamos a comentar diariamente, pero poco a poco la escritura no vas teniendo ni soltura, ni una forma y una estructura lógica. Entonces, claro, si nos suplantan la identidad a la hora de la verdad, cuando en el futuro en la universidad, pero más allá de la universidad, cuando ya estemos en trabajos, la inteligencia artificial será una herramienta, pero no podrá ser la que nos suplante, porque entonces ya pasará a ser la inteligencia artificial quien realice el trabajo. Y actualmente con el tema que estamos comentando, la inteligencia artificial, los trabajos que sean de uno mismo, como escribir, redactar poemas, como has comentado tú, o sea, como este es tu caso, o trabajos más personales, más que necesiten el ser humano, no van a ser reemplazados. Entonces es muy importante, yo creo, ya desde pequeños empezar con esa habilidad. Sí, al final la escritura es una gimnasia, ¿no? Entonces lo que no se practica se pierde y sobre todo el problema es que cuando empezamos a utilizar mucho una herramienta, el problema es si nos volvemos dependientes de ella, ¿no? Porque hay personas que ahora mismo se han acostumbrado tanto a preguntar a ChatGPT todo que es como que ya no conciben no preguntárselo, ¿no? Entonces ese es un poco el peligro es la dependencia. Cambiar ese razonamiento que tenemos desde jóvenes, que porque no sea perfecto es nuestro, o sea, es una identidad, es nuestro propio yo a través de una hoja, de nuestra escritura. Si perdemos esa identidad es peligroso. Sí, totalmente. Ahora hilando este problema con una solución, o ahora nos comentarás tú si es una solución, la lectura, o sea, quiero hablar de la lectura en los jóvenes. Cada vez se está perdiendo más, sea bien por las redes sociales, porque vemos la información a través de otros medios, puede ser, como hemos comentado, redes sociales, porque ya actualmente desde TikTok, Instagram, tienes como inputs de noticias del día, pero no tienes ese escrito, esa redacción bien estructurada, bien formada, sin faltas de ortografía, que tú al leer, yo creo, en mi opinión, aprendes. Que yo, a pesar de no ser muy mayor, a mí me gusta leer, pero no me ha gustado leer desde siempre. Sí, pues hace poco veía una noticia que me puso muy feliz, que decía que en España había aumentado el índice de lectura, como los reportes sobre el año pasado. Entonces como que me alegré, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que todo esto, lo que es la pérdida de la lectura, tiene que ver con que actualmente hay muchísimas formas de entretenimiento, ¿no? Entonces, antes quizás la lectura era como un refugio, pero luego ya han ido surgiendo diferentes formas de entretenimiento y eso ha hecho que quizás se vaya reemplazando, ¿no? Y ya no se dedique tanto tiempo a leer como el que se dedicaba antes. Pero creo que el problema de fondo de todo esto realmente no es la lectura como sí, sino la distracción. Es decir, ahora mismo tenemos como demasiadas distracciones, pero porque todo entorno digital, que es lo que nos rodea ahora mismo, está construido precisamente desde un modelo de negocio que se basa en captar nuestra atención y atraerla constantemente, ¿no? Entonces, cuando tenemos al lado algo, ya sea móvil, tablet, ordenador, que nos está captando la atención de forma constante, es difícil que desviemos esa atención hacia un ejercicio de lentitud como es, por ejemplo, la lectura. Pero bueno, a pesar de eso, creo que es súper importante leer, precisamente uno, para apartarse de todos los dispositivos que tenemos alrededor y después pues por todo el proceso psicológico, mental que implica, ¿no? Esa forma de pensar en otros mundos posibles más allá de lo que tenemos y también pues eso, esa gimnasia mental que luego nos servirá para seguir leyendo, para seguir escribiendo y para tener como otros hábitos que nos ayudan a ser mejores personas también, en definitiva, ¿no? Al final, cuando o sea, lees de otras personas, aprendes de esa propia persona y ya no solo tienes una única referencia, sino que al leer
tienes muchas referencias y luego tú, ya como tu proceso propio mental, coges y abstraes la información que ves que es importante o no. Y cada uno tiene un gusto sobre la lectura. Hay unos que les gusta más leer sobre economía, a otros les gusta más leer poemas. Al final es una forma de nutrir el pensamiento crítico o el pensamiento creativo o el pensamiento del tipo que sea, ¿no? Pero que siempre sirve y siempre ayuda y enriquece, vaya. Claro, como hemos comentado esto, pero también quería tratar el por qué los poemas, no sé si es la forma en la que nos los entregan el profesorado o la educación, como nos dan la forma de leer poemas o leer este tipo de estructuras que son como muy diferentes a leer un texto narrativo o cualquier texto periodístico o una lectura sobre un libro de ficción o económico. ¿Qué es lo que hace que no nos atraiga o qué crees tú que es esas pequeñas barreras que hacen que los jóvenes no lean poemas o se vayan más hacia otros tipos de estilos? Sí, creo que por un lado es el hecho de que la poesía dentro de lo que es la enseñanza, bueno, y en general en la sociedad, es un género minoritario dentro de la literatura. Por otro lado, creo que es que, claro, cuando se nos enseña por primera vez la literatura, siempre se nos enseña desde esta perspectiva histórica en la que parece que es más importante la vida del autor, lo que el autor hizo y el contexto histórico de la época, que indudablemente es importante, que el texto poético en sí, ¿no? Entonces, creo que todo parte un poco de eso y también lo que pasa es que en la poesía, antes de entrar a leer poesía, siempre nos explican las figuras retóricas, las formas métricas, los tipos de estrofa y entonces parece como una carrera de obstáculos de es que si no entiendes esto no vas a conseguir entender el poema, ¿no? Cuando precisamente como que la lectura del poema es algo totalmente distinto, ¿no? Que no siempre tiene que estar constreñido a esas formas y que no siempre un texto que esté constreñido a esas formas va a contener dentro poesía, por así decirlo. Entonces, creo que tiene que ver con eso, con que también, claro, cuando aprendemos literatura o historia de la literatura en el instituto, lo hacemos dentro de la asignatura de lengua, que tiene como muchísimas partes más, aparte de la literatura, ¿no? Entonces, como que siempre acaba un poquito relegada la literatura frente a la lengua y luego dentro de la literatura la poesía o también el teatro frente a la narrativa, ¿no? Porque claro, la narrativa es lineal lo que es el proceso de comprender lo que estamos leyendo. Bueno, muchas veces hay obras fragmentarias y demás, pero lo que se nos suele enseñar en lo que es la educación secundaria y el bachillerato. Mientras que la poesía como que muchas veces requiere entender que lo que se nos está transmitiendo no es el contenido solo, no es tampoco solo la forma, sino que es ese decir de otra manera, ese dislocar el lenguaje. Y claro, es un ejercicio en el que hace falta entrar para entender bien lo que se está haciendo. Y en realidad muchas veces leemos poemas sueltos en lo que es el aprendizaje de la poesía. No leemos una obra literaria poética entera como sí que hacemos con una novela, ¿no? Entonces creo que eso o el hecho de leer textos poéticos en antologías como que reduce mucho las posibilidades de trabajarlo, de explicarlo y de entrar en los textos poéticos. Poner el ejemplo de segundo bachiller, pero anteriormente, dentro de la comparación entre el porcentaje de horas que se dan a literatura frente a lengua, a la propia asignatura de lengua, es muy minoritario el de la literatura, y dentro de la literatura la parte poética es la que menos se toca junto a la teatral. Y claro, al final, como comentas tú, es un gran problema, porque si ya el propio poema o el propio teatro necesita bastante tiempo, ya que ese poco tiempo y aún encima lo que se lee son obras sueltas y no llegas a comprender la obra general del autor, y como bien comentas, es más un estudio de la vida del autor que ha llevado que de la propia obra que ha escrito. Entonces se pasa a un segundo plano más bien la obra y se pasa a un primer plano la vida del autor. Sí, o sea, hablo en general porque sí que yo recuerdo, por ejemplo, que en bachiller trabajamos bastante a Machado y sí que entramos como en su obra, en sus temas, en sus motivos líricos y demás. Pero como que siempre, claro, los profesores de lengua y de literatura de los institutos tienen que trabajar con ese contenido tan amplio de tantas formas
pero también una disciplina que a su vez son dos. Entonces es como que, ¿cómo haces para meter todo eso en las horas de clase que tienes, ¿no? Y al final tienen que seguir el programa y el programa lo que prioriza es una cosa sobre la otra, ¿no? Pero sí. Al final tienen dos asignaturas en una hora, para entendernos. Claro, claro, sí. Entonces ese tiempo habría que reajustarlo o dar más horas. Eso ya son problemas que tienen que solucionar otros. Sí. Ahora querría pasar a unos consejos porque hay que recalcar que tú pasaste por el IES Benjamín, que sacaste muy buenas notas, te dieron el premio por sacar la mejor nota, si no me Ah, el equivoco, de el de bachillerato. bachillerato. Ahora quiero adentrarme ya en esa etapa o también en el transcurso de tus etapas hasta llegar a día de hoy, en cómo has Sí. podido esa organización, cómo podemos ayudar al chico o la chica, al estudiante que está en su casa, cómo podemos ayudarle a estructurar su estudio para tener, porque muchas veces se dice que los que sacan muy buenas notas no salen de casa. Es mentira porque yo conozco casos, no es el mío personal, pero conozco casos que les da tiempo a todo. O sea, tienen que tener un hábito, una estructura, una programación que les permita hacer tantas cosas. Y más, o sea, tenemos un ejemplo directo que eres tú, que te dieron el premio extraordinario de bachillerato. ¿Cómo podías estructurarte? Además, hay que recalcar que te participabas en todo lo que podías participar, en todos los premios a la creación, ganabas muchos premios a la creación. ¿Cómo manejabas tú el tiempo para poder invertir las horas de estudio y tener una vida personal con tus amigas, con tus amigos, tu ocio? O también te dedicabas a la música. Hay que recalcar, ¿cómo sacabas horas para todo? Pues la verdad es que, claro, creo que en mí el estudio es como un hábito que construimos en casa, en lo que era la familia ya desde pequeña, tanto mi hermana como yo. Entonces, como que cuando llegué al instituto no me costaba ponerme a estudiar porque era algo con lo que había crecido y a lo que le tenía gusto, vaya, que disfrutaba. Porque siempre he sido como muy curiosa, he tenido como muchas inquietudes creativas, pero también de aprender distintas cosas y como que a mí eso me gustaba. Entonces sí que es verdad que siempre me he organizado mucho, tenía como mi calendario mensual, mi calendario semanal y creo que eso ayuda. Y también siempre he tenido la percepción de que en los momentos en los que más cosas tenía que hacer, era en los que podía hacer todavía más de lo que me proponía. Mientras que si, por ejemplo, tenía periodos en los que tenía muy pocas cosas programadas, como que era muy fácil que me venciera la pereza o que no quisiera hacerlas o ese tipo de situaciones, ¿no? De sensaciones personales. Entonces, bueno, creo que es importante encontrar tiempo para todo, para cuidarse, para estar con gente, para estudiar, para hacer lo que nos gusta. Pero sí, en mi caso creo que fue más bien como un hábito que fui construyendo, ¿no? Y que siempre me gustó organizarme, seguí como esos calendarios, siempre fui combinando lo que tenía que hacer con lo que quería hacer. Entonces como que no pasaba ningún día que hubiera sido solo hacer cosas obligadas, ¿no? Sino que iba como combinando un poco esto me toca y esto quiero. Y entonces lo junto y hoy soy feliz. Creo que era un poco eso. Al final una estructura es clave para poder manejar el tiempo. Si te presentas, como podríamos ponerlos el ejemplo de semanas de exámenes, que cuando llegas en la ESO ya hay, o sea, siempre tenemos como dos semanas que están ahí todos los exámenes finales enfocados y parece que en esas semanas, desde mi punto de vista, que aún sigo siendo estudiante y estoy en segundo de bachiller, como que en esas semanas sacas tiempo para estudiar muchas asignaturas donde en los meses anteriores, donde has tenido mucho más espacio para poder estructurarte todo bien y llevar un proceso poco a poco, donde llegases esas semanas y ya estuvieses como más calmado, como bien dices tú, cuando tienes presión y tienes muchas cosas, ahí es cuando ya encuentras como el foco. ¿Cómo podríamos evitar, para entendernos, estudiar, como comúnmente se dice, el día de antes todo? O sea, ¿qué estructura, qué consejos darías tú, como bien has dicho, de tener un horario mensual, un horario semanal? ¿Qué estructuras usabas tú? Y pues al final es tener un horario, una rutina, tiempos de descanso, tiempos de ocio, como ir combinando todo y dedicar a todo, es difícil de decir porque es como dedicar a todo la parte de tiempo que todo necesita.
No, pero en el fondo es un poco eso, como darnos cuenta de cuánto tardamos más o menos en hacer las cosas y programarnos el día un poco en torno a eso. No sé, diría eso, como básicamente llevar una rutina. Y no ser tanto luego, como se dice, a la brava de cuando tengo muchos exámenes, ahí es cuando ya empiezo a meter horas, sino llevar como una estructura lineal que luego ya te permita ir como más sosegado en esas últimas semanas. Sí, creo que es inevitable, o por lo menos en mi caso también era inevitable, como que cuando ya llegaba la fecha es como que ya te entra el ansia de vale, ahora es el momento y ahora ya me pongo en serio, ¿no? Pero si ya te has puesto previamente un poquito, aunque sea es como que ya las cosas te suenan, ya no es como el sprint final y que es solo eso, ¿no? Pero sí, yo también tiendo a hacer las cosas un poco en torno a la fecha de entrega y sigo haciéndolo. Al final está bien una estructuración, pero tampoco hay que mentir de que se lleve todo con antelación. No es normal, Claro, entre claro. comillas, llevar desde 3 semanas antes un examen estudiado. Más bien dices, o sea, unas pequeñas lecturas cada día, o no cada día, sino cada semana, una lectura que te haga como ya tener como esa estructura, ese conocimiento previo antes de ese último enfoque, como tú dices, al estudio final en el sprint, donde ya dentro de 2 días, 3 es el examen. Sí, es más bien como al principio ir repasando y luego al final dices, vale, ya este es el momento de que tengo que recuperar todo lo que he repasado y saberlo de verdad. Ahora quiero enfocarme en este tema que hemos hablado antes de la presión, ahora ya más puesta en tu caso. Al final podríamos decir que hay muchas carreras que estudiar y no solo carreras, también hay grados, o sea, la posibilidad de grados ahora mismo es infinita. Hay muchos casos con un grado formativo, un grado medio, un grado superior, sales muy bien preparado y tienes una capacidad de tener trabajo mucho más alta que saliendo de una carrera. Entonces no hay que menospreciar y no hay que poner como inferior estudiar un grado, porque muchas veces se desdibuja este tipo de estudio. Se cree que es para personas que puede ser que no les guste estudiar o que sí, pero que esté más enfocado en otro ámbito que es donde se practica más las habilidades. Entonces no hay que poner esos prejuicios a los grados, que es otra forma de estudio, otra forma de ganarse la vida como otra cualquiera. Totalmente, sí. Hay una cosa que a mí me llama la atención, bueno, al venirme a vivir al extranjero, como que he notado mucho el cambio, que es que en España tendemos a decidir que el camino, el único que existe es el camino recto, ¿no? Entonces parece que tienes que hacer todo seguido y como que ya hay ciertas edades de, vale, acabas el instituto, entonces te toca hacer esto, cuando tienes tal edad ya puedes hacer esto y tal. Pero aquí, por ejemplo, en Canadá es muy frecuente que la gente acabe el instituto, se ponga a trabajar en algo y luego al cabo de 10 años estudie algo. O sea, como que los procesos son mucho más dilatados, no sienten como esa presión social de es que ya te ha llegado la edad de hacer no sé qué y parece que si no se te va a pasar y ya no vas a poder hacerlo después, ¿no? Entonces, como que me parece muy interesante como esa mentalidad distinta en los dos sitios, como de ver bueno, que es que hay muchas posibilidades de ir construyendo una vida profesional, una vida académica y no tiene que ser en la línea recta o en el camino más rápido siempre, ¿no? Y bueno, pues eso, que cualquier estudio es tan valioso como otro siempre y cuando nos proporcione a nosotros la satisfacción de poder dedicarnos a lo que queremos, a lo que nos apasiona y a eso a lo que nos vamos a entregar, vaya. Al final tu caso es curioso porque te estás dedicando a, entre comillas, una carrera, entre comillas, quiero ponerlo, que no tiene como salida, o que muchas veces se dice que no tiene, si estudias eso no encontrarás trabajo o no tendrás salidas laborales. ¿Cómo te apoyó tu entorno familiar para poder, o sea, te pusieron impedimentos, no te pusieron? Cuéntanos un poco en cuando ya elegiste, ya desde la primera parte de que estudiaste humanidades, que ya les extrañaría, supongo yo, ahora nos contarás, hasta cuando te decidiste estudiar la carrera. Pues la verdad es que yo con mi entorno familiar estoy muy, muy agradecida porque ahí sí que tuve como todo el apoyo de, vale, les pareció bien. Pero sí que tuve como bastante presión del entorno social porque eso, yo había hecho cuarto de ciencias, me había ido muy bien, tenía como más o menos clara la intuición de que quería ir hacia física, por ejemplo. Entonces como que cuando me pasé a humanidades sí que hubo voces en la sociedad
como que se escandalizaron un poco y les pareció que eso era la forma de echarme a perder, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento, en primer bachiller, yo dije, es que yo quiero estudiar filología hispánica. Y bueno, hubo personas que me dijeron, pero es que tú quieres ser profesora de lengua. Y yo como, no, en realidad no. O sea, porque no era mi vocación ser profesora de lengua. Respeto y admiro muchísimo a los profesores de lengua, pero no era lo que yo quería hacer. Y claro, la gente me decía, pero es que la única salida de filología hispánica es ser profesora de lengua. Y yo decía, bueno, yo quiero estudiar eso, pero habrá otras salidas, ¿no? Y claro, luego me di cuenta en la carrera de que, por ejemplo, filología hispánica, que parece súper paradójico, es una de las carreras con más salidas en el extranjero, porque están aprendiendo español en otros países, entonces quieren a profesores de español como lengua extranjera, que tampoco era lo que yo quería hacer, pero como que hay todas esas salidas que parece que hasta que no te metes no te enteras, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo no estudié filología hispánica para ser profe de lengua ni para ser profe de español lengua extranjera, sino porque pensé que eso era lo que más me podía acercar a entender la literatura como más desde dentro. Luego descubrí que eso era la teoría de la literatura. Y bueno, eso me trajo un poco aquí, a estudios hispánicos, a humanidades digitales, a poder trabajar como con la perspectiva más actual de lo que son las humanidades, y a trabajar precisamente la investigación y la creación conjuntas, que es algo que hasta ahora había tenido que ir haciendo de forma separada, porque el ámbito académico y el ámbito creativo pues en España están bastante separados, pero aquí en las universidades la figura del artista creador es una figura institucionalizada, ¿no? Entonces, como que más o menos sin quererlo o por diferentes decisiones que he ido tomando, he llegado a un sitio en el que estoy a gusto y en el que la salida directa de filología hispánica pues no ha sido ni ser profesora de lengua ni de español lengua extranjera. Y que no solo cuando tú entras a muchas veces hay como una idea preconcebida de que si estudias, pues más bien tu caso, de que si estudias filología hispánica solo vas a poder ser profesora de lengua. O sea, es falso. O sea, una vez ya que te adentras, ya conoces, pero muchas veces como no podemos entrar, nos creemos como esas, y no solamente como has dicho tú, el entorno familiar, si es que muchas veces el entorno familiar es muy influyente, pero casi es más influyente como otras voces, de que los profesores se escandalizasen en tu caso, o alumnados que digan, wow, estaba probando todo, tenía muy buena media, muy buen camino ya, pues como tú dices, para ir a una carrera de física, de ciencias. Y tú puedes hacerte la pregunta de por qué no voy a poder estudiar lo que quiera. Muchas veces nos influimos, me incluyo a mí mismo, de lo que nos dicen los demás, de oye, tienes que estudiar algo como hemos comentado que tiene salida, que no. Estudiar lo que te gusta muchas veces es más importante. Claro, ya te digo, yo tuve mucha suerte tanto en el ámbito familiar como en el instituto, como que la gente se dio cuenta, ¿no?, de que era lo que yo quería hacer, porque ya llevaba tiempo escribiendo, ya llevaba tiempo haciéndolo y mis inquietudes creativas estaban ahí y eran palpables y visibles, ¿no? Entonces como que sí, que se veía que era un camino que a mí me podía servir. Pero sí que es verdad, ¿no?, que existe como esa presión, esas voces que a veces sin quererlo pueden llevarnos a pensar que ese no es nuestro camino, ¿no? Y por eso también son importantes, creo, los servicios de orientación de los centros que nos pueden ayudar a ir ahí, decir es que mi pasión es esta, ¿qué hago para poder dedicarme a esto? Porque es verdad que muchas carreras tienen una salida muy clara, o una salida que es la que tenemos preconcebido, que es la salida de esa carrera o de ese grado o de lo que sea, de esa formación, pero luego hay muchas cosas que puedes estudiar una cosa y luego especializarte en algo súper concreto y ya entonces tienes otro camino totalmente distinto, ¿no? Entonces, como que la formación es también una búsqueda constante, un proceso en construcción, y siempre encontramos como la salida, o estudiamos una cosa, luego otra totalmente distinta, las combinamos y encontramos como nuestro propio espacio por otro lado. Ahora ya estamos al final del podcast, llevamos una hora, casi 1 hora y 10. Ahora siempre terminamos en los podcasts haciendo unas preguntas rápidas que quiero que no me la contestes si puedes, que muchas veces no se puede, que nos tira a intentar expresarnos un poco más, pero si puede ser en 1, 2, 3 palabras, una frase corta, y así poder hacer una serie de preguntas, o sea, una serie de respuestas rápidas, y terminaremos con un mensaje final, ¿vale? De acuerdo. Comenzamos.
¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Va a ser el libro favorito de esta semana, porque yo voy cambiando el libro favorito. Se titula Jaime Huele, de Chantal Maillard, y es un libro de poesía que me interesa mucho porque, bueno, va a ser un poco más largo. No pasa nada. Vale. La autora recupera como una figura de la mitología indonesia, que es Jaime Huele, este personaje que es una mujer, y es muy interesante porque en este contexto en el que estamos en el cambio climático, nos estamos dando cuenta de todo el impacto que nuestras acciones han tenido sobre el entorno. Lo que hace Chantal Maillard es que quita a la lengua de este personaje la posibilidad de comunicarse, y entonces la lengua pasa a ser el músculo de la boca, que lo que hace es limpiar la herida de una hembra puma que acaba de dar a luz y un macho puma que está agonizando a su lado y que se está muriendo, ¿no? Entonces la lengua de esta criatura lo que hace es lamer la herida que es del otro y le arde, dice Chantal Maillard, y entonces desinstrumentaliza la lengua, que ya no es esa herramienta del lenguaje, sino que es ese mecanismo de compasión y de entendimiento del otro y de reconocimiento de las resonancias con el entorno animal y vegetal. Ahora pasamos a la segunda pregunta, ¿qué libro recomendarías para una audiencia más joven? Pues Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. Es como un epistolario entre el poeta con experiencia y el poeta joven, y es muy interesante leerlo cuando se es joven. Ahora ya, ¿cuál es tu película favorita o serie favorita? También la de ahora. Sí, la de Mi serie ahora. favorita actual, Severance, que están ahora en la segunda temporada. ¿Y tu película? No sé, una de las que más veces he visto es Sonrisas y lágrimas. Ahora pasamos a ¿qué poeta, poetisa o escritor, escritora te inspira o admiras más? Vale, voy a decir un hombre y una mujer, que están vivos los dos. Chantal Maillard y Hugo Mujica. Pues ahora ya querría que cerrásemos con un mensaje final. Quiero que tú des como tu idea final a este público joven y no tan joven que nos escucha, de como el mensaje que quieres transmitirles. Y pues básicamente que sigáis vuestras pasiones, que en el fondo son lo que de verdad os define, y bueno, que luchéis por ellas, que seguro que encontraréis la forma de darles salida. Pues con esto, muchas gracias, Celia, por cogernos la llamada, por esta breve charla que no ha sido tan breve. y gracias por hacernos un hueco, como he comentado, en tu apretada agenda. También quiero dar las gracias a Gabriel, que ha sido nuestro intermediario, hay que comentar, para podernos poner en contacto, y a Izan, que es nuestro editor y nuestro camarógrafo. Así que este es el segundo podcast que grabamos para Yes Benjamín de Tudela, y espero que os haya gustado. Muchas gracias a ti y a vosotros, a todos.